Hablemos un poco, Mónica, y televidentes ahora, del nuevo mandatario. Serio, conservador, familiar, comprometido, trabajador, amigable, curioso, recursivo, así se describe él, el presidente más joven de Colombia, que llega a la Casa de Nariño, de 42 años. Después de Duque se ubican César Gaviria, de 43 años, Andrés Pastrana, de 44, Misael Pastrana, de 47, Alfonso López Pumarejo, de 48. Bueno, el más joven de los últimos 70 años. Sí, pero ojo, tengo aquí a Alberto Lleras, Pedro y Mónica, que se ejerció el poder Alberto Lleras Camargo con 39 años. Sí, pero cuando él ejerció la presidencia fue en reemplazo de Alfonso López Pumarejo, que era el presidente elegido, y él no fue a los 39 años votado, sino que él después en el siguiente mandato ya tenía 44 y fue elegido por voto popular. Es decir, cuando asume a los 39 años fue en reemplazo del presidente Alfonso López Pumarejo. Bolívar a los 33. Y Santander a los 27. O sea, había otros más jovencitos. Sí, bueno, sí. Otros más jóvenes. Pero digamos, en votación es uno de los más jóvenes, 70 años, sin duda. El más joven, 42 años. Melómano también. Melómano. Y un gran lector, además. Sí, un hombre muy estudioso, y este es el perfil que tenemos del nuevo presidente de Colombia, un hombre que fue considerado el mejor senador en la pasada legislatura. En esta zona tranquila de la capital, donde se levantan torres residenciales, está la raíz natal de Iván Duque Márquez. ¡Buenas noches! Un bogotano que en su sangre tiene el mapa genético que lo liga a la tierra tolimense de su madre, Juliana Márquez Tono, y la antioqueña de su padre, Iván Duque Escobar, quien fue un reconocido hombre público, liberal turballista de pura cepa. Entre los álbumes familiares, doña Juliana repasa los primeros juegos de su hijo mayor, que ya daba indicios de su gusto por la política. A él le gustaba conversar con adultos, que le leyera libros. Tenía un carrito y el carrito traía 2 muñecos. Entonces, encima de la cama él los ponía, jugaba con ellos, hacía una voz parecida a uno de los personajes y el otro era imaginario de todo lo que le leíamos sobre él, que era sobre Churchill. Curiosamente bautizaba a sus muñecos con nombres de políticos. Sí. Era como el músico. La casa de los Duque Márquez tiene libros por doquier. Su padre abogado atesoró 17.000 libros en su biblioteca. Era un apasionado lector de la historia, biografías, experto en Simón Bolívar. Doña Juliana evoca tardes de tertulia donde se escuchaban las voces de los grandes líderes del mundo. A todos nos apasiona un discurso de Gaitán. La conciencia de los hombres para rechazar a los que se han puesto de pie. Él quedaba extasiado oyendo. Sobre esa abusiva pretensión de los amos en decadencia. De la mano de su padre, aprendió a dar los primeros pasos en el mundo político del país cuando fue nombrado gobernador de Antioquia por el presidente Turbay y se fueron a vivir a Medellín. De esa época de Medellín, de Pablo Escobar, y eso lo vivió de chiquito. Oíamos estallar bombas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Ese fue su primer contacto con la violencia que vivía el país. Regresó a Bogotá, donde continuó sus estudios de bachillerato en colegios bilingües. Por esa época, su mejor amiga fue Ángela Aguirre. Iván era siempre muy líder, una persona con un sentido del humor espectacular, un gran amigo, una persona muy leal y una persona inquieta intelectualmente siempre. Los profesores lo recuerdan como un estudiante destacado, activista innovador en el Consejo Estudiantil, miembro de las brigadas de ayuda a barrios marginales. Duque, el que dejó la huella de sus primeros escritos literarios en la revista del colegio. Ángela no olvida cuando le preguntaban a Iván qué quería ser cuando grande. Él siempre decía, yo quiero ser presidente de Colombia. Una vida de descubrimientos intelectuales que se amplió en la Universidad Sergio Arboleda, donde estudió Derecho. En la universidad. A su lado estuvo Francisco Barbosa, su gran amigo. Llegábamos con los periódicos, llegábamos con las revistas y durante el periodo de 1 hora pues estábamos tomando café y leyendo lo que había pasado y lo que estaba ocurriendo en el día a día.
Duque hizo parte de la generación juvenil de los años 80. Dos hechos de la realidad nacional marcaron su carácter político. Ustedes compartieron en esos años universitarios la muerte de Álvaro Gómez. ¿Cómo los marcó? Pues nos marcó de forma muy impactante ver un profesor nuestro con quien acabamos de hablar. No se puede coger todo lo que está ser asesinado delante de nosotros. Políticos. Otro hito histórico fue determinante para el abogado que estaba por graduarse, el proceso 8000 al recién elegido presidente Ernesto Samper. Su ingreso se habría producido a mis espaldas. Somos dos muchachos que estamos estudiando Derecho y que de repente nos enseñan normas, nos enseñan principios en la universidad y vemos a un profesor universitario asesinado y al mismo tiempo vemos un presidente justamente enjuiciado y con grandes problemas. Un presidente honesto. El camino de Duque abrió las fronteras de su formación. Supo que lo suyo era la economía. Vivió 12 años en Washington. Estudió y trabajó al tiempo. Inició su vida laboral en el BID. Luego se convirtió en el asistente del panel creado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para investigar el ataque de Israel a la flotilla de barcos que llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Fue allí donde el expresidente Álvaro Uribe conoció de primera mano las capacidades de Duque. La función del control fiscal. En el 2014, Iván Duque regresa al país para ser elegido senador del Centro Democrático. Yo quiero un país. Y fue en el Congreso donde logró mayor notoriedad defendiendo los temas económicos de su partido. Uno de los golpes más fuertes para Iván Duque fue la muerte de su padre hace 2 años, cuando él apenas estaba incursionando en la política. Iván Duque Escobar fue una persona absolutamente referencial para Iván. Fue un faro. ¡Sí se pudo! Y es hoy, cuando Iván Duque Márquez, a sus 42 años recién cumplidos, ¡Viva la democracia! hace realidad el sueño que tuvo desde niño, ser el presidente de los colombianos.